maneras, las dudas, las cosas que puedan surgir, las van a ver el lunes con Walter Barrios. ¿Llegó? Sean todos de una mano. ¿Está bien? Hoy empezamos entonces hoy vamos a empezar con la unidad 3. Esta es la última clase que hacemos en forma virtual todos juntos. La semana que viene ya empezamos con la modalidad de comisiones. El martes van a estar las comisiones 2 y 3 en forma virtual, y el aula 6 el miércoles en forma presencial la comisión 1, y ahí empezamos con la rotación. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Eh, ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? ¿Colocamos la asistencia ya, profe? Sí, por favor, sí, por favor. Empiecen ya a colocar la asistencia. Y empezamos. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla. Dice que ya podemos poner la asistencia. Si pueden mutearse todos, mejor. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí estaríamos entonces. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Empezamos entonces. Esto sería parte del tema 3, de la unidad 3 del programa, que tiene que ver con lo que sea circuitos digitales. Esto es lo que está en rojo ahí, es lo que vamos a ver hoy. Lo que está en gris es lo que vamos a ver la próxima clase, la semana que viene. Vamos a mirar hoy lo que es los circuitos digitales que caen dentro de la definición de lo que son circuitos combinacionales. Para eso vamos a hacer un repaso de conceptos de álgebra booleana, de circuitos básicos. Casi la mitad de la clase, creo yo, es hacer un repaso de cosas que la vieron posible más o menos profundidad en matemática computacional, porque todo lo que es álgebra booleana creo que llegaron hasta verificación de funciones. Todas esas cosas las vamos a ver a modo de repaso en realidad. De todas maneras, nunca, siempre, si algo se aprende en detalle, pero bueno, la primera parte no debería ser nada nuevo para ustedes. La segunda parte, cuando hablamos de circuitos convencionales y tenemos llamadores, de código, multisores, codificadores, eso sí puede ser un poco más nuevo, y nos vamos a concentrar en eso, porque vamos a usar para en adelante para hacer detalles de la utilización de un procesador, que va a ser lo que sí me acuerdo. Pero bueno, en el Bull siempre para empezar repasando la situación, ustedes saben, las variables booleanas se representan con literales, con letras A, B, etcétera. 0 y cuando aparecen 0 y 1 son constantes. El operador de la suma lógica es la suma algebraica, el de producto lógico también, o bien se omite. Los complementos de una variable pueden representarse con la barra literal o la derecha, las notaciones equivalentes. Vamos a usar seguramente más la que tiene, esta es la que tiene el del apóstrofe, porque es mucho más fácil de escribir desde un teclado. Bueno, y en ocasiones van a aparecer los símbolos X o un asterisco, pero para indicar que el valor de la variable puede ser 0 y 1 sin importar su valor. Ya vamos a ver algún caso puntual. En los prácticos seguramente van a aparecer bastante estos casos. Bueno, este cuadro son los postulados y teoremas que conocen el álgebra de Boole. Las no se demuestran, se los asume como lógicos, y teoremas que sí son demostrables a partir de los postulados. En general, la álgebra booleana no difiere mayormente en cuanto a postulados, teoremas del álgebra común, salvo, bueno, sí, por ejemplo, la cuestión de la propiedad distributiva en el álgebra común. El producto distribuye eh, a la suma, pero no es al revés. Esto no es cierto. Sí que pero sí es cierto en el álgebra booleana.
Así que bueno, ahí están las propiedades conmutativas, distributivas, elemento neutro, complemento, y los teoremas de identidad y de potencia, asociatividad. Involución, el teorema de De Morgan, que nos vamos a detener ahora a continuación, el de consenso, absorción. Por ahí en esto de los teoremas, de acuerdo al autor, a la bibliografía, aparezca una diferencia, pero bueno, no es nada, no es nada que no pueda resolverse uno a partir del otro. Todo esto nos es útil justamente ahora cuando empecemos a manejar, ¿se acuerdan? Cuando empecemos a manipular lo que sean los elementos de la álgebra de Boole, las compuertas, justamente con el objetivo de simplificar las funciones lógicas y consecuentemente simplificar los circuitos que surgen de esas funciones, ¿no? Acá en este cuadro se ve una cuestión que es característica de la álgebra de Boole, que es el principio de dualidad. Está escrito ahí, el dual de una función booleana se obtiene intercambiando sumas lógicas por productos y ceros por unos, y estamos diciendo, estamos expresando la expresión dual de una determinada función o expresión lógica cualquiera. Lo vamos a ver también con ejemplos más concretos. Esta tabla lo que ilustra, lo que marca son todas las posibles combinaciones de dos variables A y B, como son booleanas, obviamente las variables pueden tomar solamente los valores 0 y 1, con lo cual, bueno, a partir de dos posibles variables que pueden tener 4 combinaciones, habrá 16 posibles tablas de verdad para esto, posibles funciones, que son las que están listadas acá en la columna de la derecha, la más ancha de todas. Una función falso cuando es todo cero, una función verdad cuando son todos unos, y bueno, todas las funciones que conocemos de la álgebra booleana, la función AND, la función OR, todas las funciones, la OR exclusiva. Y como interesante, fíjense que si trazamos una línea en esta eh, en la mitad de esta columna, y esto se puede ver como un espejo, ¿no? De cada lado de la línea roja esa que tracé, está la versión negada de la función, o sea, OR NOR, OR exclusiva, eh, eh, OR exclusiva negada, BB negado, bueno, todas las expresiones aparecen como en un espejo, en una imagen especular de las otras, una de las características de la simetría justamente de la dualidad del álgebra de Boole. Además, otra cosa importante es que siempre existen tres formas equivalentes de expresar una función, una ecuación booleana, que, la que vimos que se bueno, se utilizan los operadores, los símbolos y operadores que vimos anteriormente. Una tabla de verdad que, si se fijan, es tomáramos la, como si tomáramos la columna de la izquierda y seleccionáramos la columna de la función. Bueno, eso lo copiamos y lo pegamos para la función que estamos mirando y es la tabla de verdad. Es eso, es una selección de esta tabla mayor que está aquí arriba. Y finalmente un símbolo lógico, un símbolo que representa
a la función. Lo importante de esto es que las tres formas son equivalentes, no hay posibilidad de que una expresión, o sea, la ecuación represente otro símbolo, ni la tabla de verdad represente una ecuación. Estas tres formas son equivalentes, son biunívocas entre ellas. Algunas cosas útiles, prácticas, desde el punto de vista de los circuitos que son útiles para recordar, porque las vamos a usar más adelante, ya no las vamos a justificar ni las vamos a explicar, las vamos a ver como sabidas, como hechas. Por ejemplo, si tenemos una función AND, basta que una de sus entradas sea 0 para que la función valga 0, ¿no? Es decir, si tenemos producto lógico de x por y por z por la función que nosotros querramos, pero de todas estas funciones hay una que vale 0, el resultado siempre va a ser 0, por más de que todas las demás sean en un AND. Si hay uno en 0, el resultado es 0. En un OR, lo opuesto, si una de sus entradas es 1, la función va a valer 1, no su opuesto, perdón, su dual. El dual, esta es otra manifestación del principio de dualidad. Cambiamos productos por sumas, ceros por unos, y estamos diciendo lo mismo. Pero esta es una cosa importante que vamos a observar más adelante. La hora exclusiva de una variable con un 1 invierte el valor de esa variable. Por ejemplo, tengo la variable A, hago la hora exclusiva con 1, el resultado siempre va a ser la variable negada, o sea, funciona como cuando hago la hora exclusiva con un 1, funciona como un complementador, y mientras que si lo hago con un 0, la variable queda intacta. Esto se demuestra simplemente mirando la tabla de verdad de la función hora exclusiva, que lo hagamos. Y uno de los teoremas que dijimos de los 7 teoremas que vimos en el cuadro anterior, uno de los que nos interesa es particularmente útil, decimos, porque permite transformar una compuerta en otra, ¿no? El teorema de Morgan se muestra de cualquiera de estas dos formas, esta o su dual, es la forma en la que se expresa para dos variables A y B. Y lo importante de esto es que permite transformar, dijimos, una compuerta en otra. Si tenemos una función OR, por ejemplo, aplicando De Morgan, A o B, la suma lógica de A y B, que sería la expresión de esta negada. Otra de las teoremas de la álgebra doble es que si niego dos veces una expresión, obtengo la expresión sin negar. Así que si niego dos veces los dos términos de esta expresión, acá voy a tener A suma lógica B, y acá voy a tener A producto lógico B, negado los dos, y a su vez todo negado. Hacerlo. Si yo vuelvo a negar esto, ¿no? Negar esto es A suma lógica de B directamente, y esto va a ser, bueno, esto. O sea, A suma lógica de B es esto, y esta compuerta AND con las dos negaciones en la entrada y la negación en la salida será el equivalente. Estamos representando la misma función lógica. Por supuesto, por el principio de dualidad, lo mismo, una función AND va a ser igual a una OR con dos negaciones en la entrada y una negación en la salida. Eh, lo útil, lo que decimos de esta función, es que, perdón, eh, de este teorema, es que nos permite transformar compuertas OR en compuertas AND, compuertas AND en compuertas OR. Y eso tiene su aplicación práctica después cuando estamos diseñando circuitos prácticos, circuitos reales. Todo esto que vimos hasta acá, lo vimos para dos variables, A y B, siempre A y B, siempre dos variables. En realidad es totalmente extensible a cualquier cantidad cualquier número de variables. Siempre es posible representar una función lógica por tres maneras equivalentes: una expresión booleana, que sería esta de acá abajo,
una tabla de verdad, esta, y un esquema circuital que sería este que tenemos acá. Es posible encontrar, digamos, esto en dos variables no se ve, tres variables difícilmente, pero de cuatro variables en adelante se puede ver con más frecuencia. Que encontremos expresiones booleanas, diagramas circuitales diferentes, ecuaciones booleanas y presiones y diagramas circuitales diferentes, pero sin embargo que sean equivalentes entre sí, es decir, que representen la misma función lógica, y esto se verifica si las tablas de verdad son las mismas, ¿no? Siempre de una expresión algebraica y de un circuito podemos armar la tabla de verdad, y si resulta que tenemos dos expresiones algebraicas o dos circuitos diferentes, y llegamos y armamos la tabla de verdad, y la tabla de verdad es la misma, estamos totalmente seguros, podemos estar totalmente seguros de que esas expresiones algebraicas o esos circuitos son equivalentes entre sí. En esto se basan los métodos de simplificación de funciones que ustedes vieron, que vamos a volver a hacer ejercicios prácticos el lunes, pueden ir haciendo de acá al lunes, para, bueno, justamente para volver a refrescar esto o tener bien presente esto que estamos diciendo acá. Como concepto, así puede ser pues, de nuevo, digamos, nosotros vamos a estudiar circuitos combinacionales, lo que se conoce como lógica combinacional y también lógica secuencial. Hoy vamos a dedicarnos a lo que son la lógica combinacional, la próxima semana vamos a mirar lo que es la lógica secuencial. Un circuito combinacional es un circuito en el cual el valor de todas las salidas depende exclusivamente de los valores lógicos presentes en la entrada. Eso quiere decir que si yo pongo un valor en la entrada, obtengo un valor en la salida. Si cambio algo en esa entrada, siempre produzco el mismo cambio en la salida. O sea, si cambio 0 a un 1, la salida va a cambiar o no, pero siempre va a producirse ese mismo resultado cuando produzca el mismo cambio. Lo, dicho de otra manera, lo que decimos ahí, el valor de la salida va a depender siempre y exclusivamente de los valores en las entradas. A diferencia, un circuito secuencial es un circuito lógico en el cual el valor de las salidas depende no solamente de los valores lógicos presentes en las entradas, depende de ellos, por supuesto, sino que también depende de la secuencia temporal previa de esos valores en esas entradas. Es decir, depende de lo que hay en las entradas, pero depende de lo que hubo antes también en esas entradas. Un cambio como corolario, digamos, un cambio en la entrada no siempre va a producir el mismo cambio en la salida, porque lo que pasó antes pudo haber sido diferente. Y esto lo vamos a dejar acá ahora, lo vamos a retomar en la próxima clase, pero solamente para razonarlo, para que esto suceda, tenemos que tener un registro de lo que pasó antes en ese circuito, ¿no? Con lo cual, estamos diciendo, es necesario, planteando la necesidad de que exista elementos que almacenen información de eventos anteriores, el concepto de memoria. Entonces, los circuitos secuenciales, vamos a ver, son circuito combinacional junto con un número determinado de elementos de memoria. Pero eso lo dejamos acá, lo vemos, lo vamos a ver, lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Lo que nos vamos a concentrar ahora es algo, y lo tienen que saber, lo tienen que haber visto, obtener circuitos a partir de una tabla de verdad. En general, la forma más simple de resolver cualquier problema combinacional es arrancar de una tabla de verdad. Y esto es así porque una tabla de verdad se obtiene en forma casi natural, listando el valor lógico de una salida para una combinación de las variables de entrada a partir de las especificaciones o de la descripción verbal. O sea, nos dicen, esto funciona así, entonces empezamos, bueno, para esta combinación la salida tiene que valer tanto la salida o las salidas. Y así vamos agotando, vamos listando todas las posibles combinaciones de las variables.
A partir de ahí hay dos opciones: usar componentes en media escala de integración, como vamos a ver ahora más adelante en la clase, y obtener el circuito de una forma relativamente directa, o bien obtener una expresión booleana y con esta un circuito. El problema de esto es que rara vez, especialmente si son varias variables, rara vez se obtiene la forma más simple. Sería casi de casualidad que tendríamos la forma más simple, más sencilla, más pequeña, más eficiente de ese circuito, y es necesario simplificarlos aplicando las propiedades y teoremas del álgebra de Boole o técnicas como el mapa de Carnot, que ustedes entiendo que lo vieron. Repasamos el concepto de formas canónicas de una función, el concepto de minitérminos y maxitérminos. Minitérmino, o forma normal conjuntiva, es el término producto donde todas las variables aparecen sola una vez, complementadas o no complementadas. Representa exactamente una combinación de las variables binarias de la tabla de verdad. Hay, por lo tanto, 2 a la n diferentes términos para n variables. Si tengo 2 variables van a ser 4 términos. Si tengo 3 variables van a ser 8. Si tengo 4 van a ser 16. Etc. Se representan como m sub i, m minúscula, donde i latina es el equivalente decimal del número binario representado por el minitérmino. Ahora vamos a ver ejemplos. El concepto de maxitérmino es dual de todo esto, es un término suma, donde todas las variables aparecen solo una vez, complementadas o no complementadas. Esto es igual. Se representa otra vez la composición de todas las variables binarias de verdad. Hay también todo lo que dijimos antes, es válido también para los maxitérminos, y se representan como m mayúscula sub i, donde otra vez i es el equivalente decimal del número binario representado por el maxitérmino. Todo esto que dijimos en palabras es mucho más fácil de entenderlo, por supuesto, a partir de un ejemplo concreto, y para eso inventamos una función m de 3 variables, a, b y c, tal que m vale 1 si en las entradas hay más unos que ceros. El ejemplo de una votación, una votación de 3 jurados, donde cada uno tiene que votar. Si vota afirmativamente lo asociamos a un 1, si vota negativamente lo asociamos a un 0. Normalmente pueden votar por afirmativo o por negativo. Bueno, así que en este caso, y supongamos, digamos, que una mayoría de votos positivos significa, bueno, que pasa, y una mayoría de votos negativos que no pasa. Si pasa será un 1, si no pasa será un 0. Así que bueno, esta expresión booleana, esta proposición, bueno, puede expresarse a partir de una tabla de verdad. Listamos las 3 posibles combinaciones de votos de los 3 jurados. Está claro que siempre vamos a tener un 1 cuando haya 2 o más unos, que sería este caso, que sería este otro también, este otro, y por supuesto si los 3 votan, los 3 afirmativamente. Entonces, en forma directa podemos obtener una expresión booleana que puede leerse diciendo, bueno, que m va a valer 1 si a es 0 o b o B o C son 1, y B o C son 1, o bien si A y C son 1 y B es 0, o si A y B son 1 y C es 0, o si los 3 son 1, A, B y C. Esta es la forma en que se lee esta expresión booleana. El circuito que resulta de esto es, por supuesto, este que tenemos acá, que es expresar directamente esta expresión, esta función, con puertas respectivas. Obtenemos cada expresión, cada variable y su complemento. A partir de ahí empezamos simplemente a unir los términos producto, que tienen que ver cada uno de los sumandos de la expresión, con un producto lógico, y finalmente obtenemos m como la suma lógica de cada uno de esos términos productos. Esos términos productos, esto donde están todas las variables de la tabla de función. Todos los minitérminos, en este caso, de la tabla de función. Esto que obtuvimos está bien.
expresa y resuelve la función que se nos planteó. Si quisiéramos construir este circuito eh, para que haya por ejemplo, una caja que muestre con un LED o con una lámpara cuando se produce la mayoría, bueno, podemos transformar este circuito a circuitos integrados comerciales, hacer un diseño, eh, ponerlo sobre una placa de circuito impreso y funciona, ¿no? Lo alimentamos y esto funciona. Pero en general, todas las expresiones lógicas pueden simplificarse y es importante, esto ya lo vimos, utilizar los circuitos porque en general consumen menos energía, el circuito es más rápido porque se reducen los retardos, y al ser más chico hay menos conexiones y por lo tanto hay menos probabilidad de fallas, y por supuesto el diseño es más barato, estamos menos al momento de implementar. Este circuito que obtuvimos directamente se puede reducir mediante el método del mapa de Carnot. No vamos a repasar ahora el método del mapa, lo van a hacer varios ejercicios en los prácticos, pero ustedes se acuerdan del método del mapa, lo que hacía era un método gráfico, donde se expresaban todos los minitérminos de la función en un diagrama que estaba no construido en forma arbitraria, sino que tenía una regla lógica de construcción, que era el concepto de adyacencia. El concepto de adyacencia significa que cada casillero del mapa eh, difiere de un término adyacente en el valor lógico de una sola variable, ¿no? Por ejemplo, si vemos estos dos de arriba a la izquierda, ambos difieren solamente en el valor lógico de z. X e y son iguales, en este caso las dos negadas. Si vemos, entre esta, esta celda y la de abajo, vamos a ver que lo que cambia es el valor lógico de x, y z están iguales, sin negada y z sin negar. Bueno, y así nos podemos mover de cualquier casillero a otro y vamos a ver que en todos los casos se cumple esta condición, inclusive hay adyacencia entre los dos extremos de la tabla, es como si fuera un plano que lo podemos curvar sobre sí, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. En este caso, por ejemplo, este casillero es adyacente a este otro porque solamente cambia y, la variable y del signo. Bueno, y la técnica era tratar de colocar los términos de la función en este mapa y tratar de ir agrupando la mayor cantidad posible de unos, y de acuerdo a la cantidad de unos que podíamos agrupar en celdas adyacentes, iba a ir desapareciendo. Si agrupábamos dos, desaparecía una variable; si agrupábamos cuatro, desaparecían dos variables; si el mapa es más grande y podemos agrupar 8, desaparecen tres variables. Bueno, se van simplificando las funciones, no vamos a entrar en esto, ustedes lo hicieron y lo van a repasar ahora en los prácticos. Eh, Bien. Seguimos entonces. Bueno, existen otros métodos, aparte del método gráfico, métodos más computacionales, como el método de tabulado de McCloskey, porque en realidad el método del mapa sirve hasta 4 variables, 5 haciendo un esfuerzo, 6 si uno tiene mucha imaginación, pero 7 ya es imposible. Como en general a veces hay problemas de naturaleza combinacional que eh, tienen que ser resueltos. Bueno, hay métodos que son eh, más algorítmicos, que permiten ser programados inclusive, eh, para resolver estas funciones. Para el caso de la función mayoría que vimos, que es una función muy simple, paso, digamos, usando el método del mapa, obviamente agrupamos los unos que habíamos visto, que habíamos sacado de la tabla de verdad, ponemos en el mapa. Bueno, y podemos hacer estos agrupamientos de unos adyacentes, y eso, por supuesto, nos permite obtener cada uno de estos agrupamientos nos permiten ir obteniendo
estas celdas, por ejemplo, la, la, la combinación en color azul, en este agrupamiento, vemos que, por ejemplo, la variable C cambia de 0 a 1, entonces desaparece y nos quedan las variables A y B, las dos sin negar, que sería este término. El agrupamiento rojo, lo que cambia es la variable A. A y B permanecen, perdón, B y C permanecen constantes, sería este término, y el verde será donde cabe la variable B de 1 a 0, la variable A queda sin cambios y la variable B también queda sin cambio, sería este caso. Entonces, lo que obtenemos es esta expresión de la función mayoría, que si la llevamos a un circuito, obviamente nos va a dar una cosa mucho más chica. Vamos a tener tres variables, tres términos producto, eh, de dos entradas cada uno, nosotros tenían tres, ¿se acuerdan? Y un término suma, que ahora en vez de sumar cuatro términos productos, suma solamente tres, por lo cual también es más pequeño. Y que si aplicáramos De Morgan, por ejemplo, bueno, tendríamos esta expresión donde tendríamos cuatro compuertas NAND, eh, es decir, un circuito mucho más simple, casi se puede hacer con un solo circuito integrado. Bien, y hasta acá, esto es todo lo que vamos a ver de lo que sean, eh, de lo que es las funciones combinacionales. Hasta acá, creo yo, esto es un repaso de cosas que ya vieron, insisto, en lógica y matemática combinacional, y de todas maneras las van a repasar en los ejercicios prácticos. Nos vamos a concentrar ahora sí en lo que es la lógica combinacional explicada con circuitos MSI. MSI, recuerdo, esto lo habíamos visto en clase anterior, creo, anterior, quiere decir media escala de integración, es decir, estos circuitos que tienen más compuertas que los circuitos más simples, de 10 en adelante en general. Es una convención para llamar este tipo de circuitos que, bueno, están constituidos por un conjunto, están hechos, por supuesto, por compuertas lógicas, al igual que los anteriores, pero están diseñados como un bloque funcional, es decir, como un bloque que desarrolla, que tiene una función lógica determinada. Los circuitos LSI en general son compuertas simples, compuertas AND, compuertas OR, inversores, compuertas NAND, no OR exclusivas. Con ese tipo de circuitos, haciendo lo que hicimos hasta acá, el ejemplo que vimos antes con la función mayoría, podemos diseñar cualquier función, la función mayoría o la función que se nos ocurra, podemos armarlo con ese tipo de circuitos. Los circuitos MSI en general integran un alto número de compuertas, pero además se los diseña como un bloque funcionales. Hay cualquier cantidad, un gran número de bloques funcionales y funciones. Nosotros nos vamos a concentrar en algunos específicos, que ahora los mencionamos, porque digamos, además de su función específica, nosotros lo vamos a ver aplicado justamente en el diseño de la organización de una computadora super básica que la vamos a ir a empezar a ver a partir del tema 4, dentro de acá 2 semanas. Varios de ellos además tienen la particularidad de que permiten una implementación más rápida de las funciones combinacionales, de las funciones que vimos, y en esto nos vamos a concentrar en la clase de hoy. Después vamos a ver estos circuitos que vamos a presentar ahora, los vamos a ver utilizados, vamos a ir armando la organización de un procesador. Vamos a ver cómo con decodificadores y multiplexores empezamos a armar la arquitectura básica de, por ejemplo, de una procesadora. Bueno, eh, pero eso lo dejamos para más adelante, ahora nos vamos a concentrar en esto, en cómo implementar funciones combinacionales. Insisto, ya dije, hay muchos circuitos, obviamente, pero nosotros vamos a ver circuitos de codificadores, multiplexores y demultiplexores y sumadores. Nos vamos a concentrar en esto. En realidad, estrictamente,
Vamos a hablar de codificadores, multiplexores y sumadores. Empezamos con los primeros que mencionamos, con los decodificadores, para las aplicaciones. El concepto de circuitos codificadores y circuitos decodificadores es bastante amplio. Es decir, en realidad es un circuito que transforma un código a otro, es un, es un circuito codificador o decodificador, pero para lo que nosotros vamos a aplicarlo, decodificador lo vamos a considerar un circuito que recibe como entrada n líneas conteniendo un código binario y activa en sus m salidas solo la correspondiente al valor presente en la entrada, el valor del código presente en la entrada. En general, no siempre es así, no tiene por qué ser así, pero en general lo que nosotros vamos a ver se verifica que la cantidad de salidas m es igual a 2 a la n variable de entrada. Es decir, si tenemos eh, dos, eh, dos entradas, n vamos a tener 2 al cuadrado, 4 salidas, ¿no? Por ejemplo, lo ilustramos con este ejemplo, para 2 bits de entrada, otra vez A y B, con sus 4 posibles combinaciones, tendremos en general 4 posibles salidas de 0, de 1, de 2 y de 3, y acá se verifica lo que decimos, ¿no? Y vamos en las m salidas solamente la que corresponde a la combinación de la variable de entrada. Por ejemplo, para la combinación 0, 0 se activa, se pone en 1 cuando decimos activar, eh, quiere decir que se pone a 1, la variable de 0, mientras que las otras 4 salidas permanecen en 0. Las otras tres salidas, perdón, permanecen en 0. Y acá hago la aclaración de que esto se conoce como un convenio de lógica fictiva, porque también hay decodificadores en donde ocurre lo contrario. La activación es un 0 y todas las demás salidas están en 1. Es complementar estas salidas, simplemente. Digo esto porque eh, por ahí en bibliografías o en hojas de datos de circuitos integrados se van a encontrar con decodificadores que hacen lo opuesto a esto, es decir, cuando tenemos la combinación 0-0, de 0 vale 0 y todas las demás valen 1, es bueno, el complemento de esta fila directamente. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar y seguimos trabajando, salvo que digamos lo contrario, en lógica positiva. Así entonces, para 0-1, de 0 va a valer 0, de 1 va a valer 1, y de 2 y de 3 van a valer 0. Pues esto siempre, el 1 lo vamos a ver leyendo el equivalente decimal del valor binario que se activa, ¿no? O sea, de 0 va a ser 0, 0, de 1 va a ser 0, 1, de 2 va a ser 1, 0, que es el valor binario correspondiente al 2, de 3 va a ser el correspondiente al 1, 1, que es el 3 binario. Bueno, creo que se entiende esto. A partir de esta tabla de verdad es muy fácil construir el circuito del decodificador, que será esto. Será simplemente 4 salidas, 4 compuertas antes. Lo que van haciendo es simplemente expresar la función lógica que resulta de la función que corresponde a esto. Eh, una vez que ya sabemos, bueno, el circuito equivalente será este, y esta es bueno, una ilustración gráfica que nos permite decir, bueno, ok, cuando yo tengo es como una llave giratoria en donde voy poniendo un 1 de acuerdo al valor que corresponde. Cuando las entradas son 0, 0, se activa la salida 0, 0, y tengo un 1 y así sucesivamente la voy girando y voy teniendo el 1 en cada una de las salidas. Es como una llave giratoria que va poniendo un 1 en la salida que corresponde. Imagínense que se va prendiendo un LED o un indicador luminoso de acuerdo a cómo vamos girando una llave giratoria, que nos va diciendo qué combinación de A y B tenemos en la entrada. Bueno, este es el decodificador, nada más que esto, más secreto que esto. Por supuesto, eh, se puede ir haciendo, se puede complicar, y de hecho hay cosas que son útiles para muchas aplicaciones. Nosotros vamos a ver varias adelante.
Los decodificadores poseen una entrada adicional, aparte de las dos entradas A y B, poseen una entrada adicional H de habilitación, que al estar inactiva provoca que ninguna salida esté activa independientemente del código de entrada. Y esto se traduce, se muestra en esta tabla de verdad. Esto que está acá, lo que está de esta combinación para abajo, es lo que vimos anteriormente, la misma tabla de verdad que vimos anteriormente, con H igual a 1. Si H está en 0, esto se lee así: no importa el valor que tenga A y B, que son las X, pueden ser 0 y 1, otra vez pueden ser cualquiera de estas cuatro combinaciones. Las cuatro salidas de 0, de 1, de 2 y de 3 están inactivas, están en 0. Está como que el circuito está desactivado. Ese es el concepto. Bueno, el circuito es complejizarlo un poquito más, agregando la línea H, poniendo una entrada más en todas las compuertas y es exactamente igual, solo que ahora representaremos la entrada H en el diagrama circuital. Si esto es para dos variables, si agregamos una tercera variable C, bueno, esta tabla de verdad se ha puesto un poco más compleja, porque si dijimos vamos a tener 2 a la n cantidad de salidas, ahora en vez de 4 vamos a tener 2 al cubo, 2 a la 3, 2 al cubo va a ser 8, tendremos 8 salidas de D0 a D7, y tendremos que listar la variable C otra vez acá junto con la H, con lo cual va a ser una tabla mucho más grande, pero casi que no es necesario, porque entendiendo el concepto de lo que hace un decodificador, directamente, bueno, escribimos todas las variables, escribimos la cantidad de salidas, los términos. Me adelanto a resaltar esto, la cantidad de minitérminos que tengamos de la función, y siempre va a estar en 1 la salida correspondiente a la variable, a lo que se presenta en la entrada, mientras h valga 1. Si h vale 0, todo esto va a valer 0. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿La entrada H en ese caso se cuenta como una variable más o no? ¿O es algo independiente de eso? De hecho, es una variable más, sí, es una variable más. Si en realidad esta tabla la hubiéramos dibujado completa, no ahorrar espacio en la diapositiva, hubiéramos hecho realmente lo que corresponde, que sería listar eh, los- estas X como ceros y unos. O sea, tendríamos, en vez de tener 5 filas, tendríamos 8. En realidad, H se va a ver que es una variable más, ¿sí? Lo que pasa es que es una variable dominante, si queremos decirlo así. No sé si es un término que existe en el álgebra booleana, pero una variable particular, porque en realidad fija el valor de todas las salidas en 0, pero sí, al estar, fíjate en estos diagramas, al estar del lado izquierdo de la caja, sí, es una variable de entrada más. Pero, a ver, desde el punto de vista conceptual, es una variable de entrada más, pero a la vez es una variable de control, si querés, respecto a lo que es la función básica del circuito, que en este caso es el decodificador. Vamos a ver también que en otros circuitos, no solamente el decodificador, aparece una variable H, una variable de habilitación o inhabilitación. En los libros que vienen del inglés aparecerá como la letra E, por ejemplo, de enable, enable, que quiere decir habilitación. Es decir, eh, sí, sí y no. Sí es una variable de entrada, y no en el sentido de que no afecta, no interviene en lo que es la función propia del circuito. ¿Está? Ok, Bien. profe, gracias. Bien, esto en cuanto a los decodificadores. Seguimos entonces con los siguientes, que son los multiplexores. El multiplexor es un circuito que selecciona el valor lógico de una de sus n entradas y lo presenta en su única salida de acuerdo al valor presente en sus entradas de selección. O sea, ahora lo que vamos a tener para un multiplexor, por ejemplo, de 4 por 1, vamos a tener dos variables de entrada, otra vez con todas sus combinaciones posibles, una sola salida, que la llamamos F, y lo que va a aparecer en la salida no es un valor lógico, sino la selección de una de sus entradas. Esto es más difícil de ver, pero a ver, lo vemos así. Imagínense, vémonos ahora en esto. Imagínense como un selector, el decodificador seleccionaba
en la salida, de acuerdo a la variable, seleccionaba una salida de acuerdo a la combinación que teníamos en las entradas. El multiplexor lo que hace es, en una sola salida, selecciona el valor de una entrada. Esto es el equivalente a una llave, esas llaves mecánicas giratorias, por ejemplo, un ejemplo clásico son los ventiladores de techo, por ejemplo. Esa llavecita giratoria que uno va girando y selecciona la velocidad del ventilador. Es algo que creo que todos conocemos. Bueno, más o menos esa es la idea de, solo que ahora en vez de seleccionar una tensión eléctrica, lo que estamos seleccionando acá es un valor binario. Profe, disculpe, O sea, por ejemplo, sí, ¿podría repetir lo que dijo de la función del multiplexor? esto es lo que estoy tratando de explicar con este ejemplo. Selecciona el valor lógico presente en una entrada y lo presenta en la salida, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a lo que le dicen las variables de selección. Acá las variables de selección van a ser A y B. Entonces, si A y B valen 0, selecciono la entrada D sub 0. Lo que haya en D sub 0 aparece en la salida. ¿Qué quiere decir que F sea igual a D sub 0? Que si D sub 0 vale 0, F vale 0, 0 vale 1, en F aparece 1. Lo que haya en las otras tres entradas no nos interesa en absoluto. Acá puede haber 0, 1, 0, 1, 0, 1, no importa. Lo que va a ver F va a ser lo que haya en la entrada D sub 0. ¿Se entiende? Vemos, por ejemplo, acá, bueno, perdón, acá figuraron C sub 1, C sub 0, en realidad son A y B. Disculpen, vamos a corregir este error. Si, acá donde dice C sub 1, imagínense que es A y donde dice C sub 0 que es B, para todos estos casos. Si A y B ahora valen 0, 1, bueno, lo que va a estar seleccionando el multiplexor es la entrada de sub 1, D de dato, digamos, ¿no? De sub 1. Y lo que va a aparecer en la salida F es esto, es el valor de D sub 1. Si en D sub 1 tengo un 0, va a aparecer un 0 lógico. Si tengo un 1, va a aparecer un 1. No importa lo que haya D sub 0, D sub 2 y D sub 3, puede haber lo que quiera, el valor que va a aparecer en F va a ser lo que esté determinado por D sub 1 y así para cada una de las otras combinaciones. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, ¿se lo podría ver como una especie de filtro? ¿O Como filtro, porque es no. como que no haces caso a los demás estados y elegís solamente uno, el que creas? mm, Sí, bueno, sí, sí, esa es la idea. Sí, ese es el concepto de filtro. Bueno, sí, puede ser, se lo puede ver. Sí, puede ver. Llamémoslo filtro, digamos. Pero es esto, ¿no? Es un selector de canal más que un filtro. Imagínense, esto es canales donde ven información digital, ¿no? Multiplexado es la aplicación típica del multiplexado, que insisto, no solamente se multiplexan señales digitales, se multiplexan señales analógicas. Imagínense que tienen varios canales de audio, por ejemplo, ¿no? Donde vienen distintas señales, y ustedes están eligiendo una y la están mandando acá. Era el caso típico de la telefonía, por ejemplo, ¿no? Cuando existían esas centrales telefónicas a clavija, lo que estaban eligiendo una operadora era qué canal, qué línea, la conectaban a mi línea telefónica, ¿no? Yo soy la salida F y acá estoy atendiendo al que me llama por la línea 0, al que me llama por la línea 1, al que me llama por la línea 2 o al que me llama por la línea 3. No puedo hablar con todos a la vez, tengo que recibir la información de uno solo a la vez. Bueno, eso lo hace la operación de multiplexado. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, Pues, gracias. un poco esa es la idea de la multiplexación, ¿no? La multiplexación, insisto, es una función, es una operación que existe para cualquier cosa, para fibra óptica, para canal de radiofrecuencia, para lo que sea, tanto de información digital como de información analógica. Es algo que existe de un montón de formas bueno, concentrémonos en lo que nosotros, en lo que es lo nuestro. Este será el circuito del multiplexor. Simplemente es armar el circuito y una vez que ya sabemos que el circuito hace esto, bueno, lo metemos adentro de una cajita negra y ahora para nosotros el multiplexor va a hacer esto. ¿eh? Lo vamos a representar con MUX
la cantidad de canales de entrada siempre va a ser 1, la cantidad de salidas. Eh, Estos van a ser los canales de entrada, estas van a ser las líneas de control, que van a ser las variables A, B. Bien. El demultiplexado es, por supuesto, la operación inversa al multiplexado, es ahora al revés, ¿eh? En vez de seleccionar, seleccionar canales de entrada, selecciono un solo canal de entrada y lo mando por 2 a n canales de salida, siendo n la cantidad de variables de selección. Dijimos que íbamos a ver sumadores, esperamos un poquito, ya vamos a ver los circuitos sumadores aritméticos. Ahora nos detenemos en esto, en una aplicación útil de los circuitos MSI, que son implementar las funciones combinacionales con decodificadores y multiplexores. Empezamos con los decodificadores. Esta es la tabla de nuestra conocida función mayoría que habíamos visto antes, la expresión en términos de la función mayoría. Y si expresamos la función mayoría como una suma de términos, bueno, va a ser esta expresión, va a ser la sumatoria, esta es la sumatoria lógica no algebraica, de los minitérminos 3, 5, 6 y 7, y eso lo sabemos mirando la tabla de verdad directamente. Acá escribimos la tabla de verdad de la mayoría y le escribimos su equivalente decimal para ayudarnos, para hacer un poco de trampa. Entonces, con esto podemos decir que la función mayoría va a ser la suma la suma lógica de los minitérminos 3, 5, 6 y 7. Un decodificador, lo que tiene de interesante es que puede verse como un generador de minitérminos, porque ustedes se acuerdan, el decodificador lo que pone es un 1 lógico en la salida que corresponde a la entrada. Entonces, si yo hago esto, si yo si yo conecto las salidas del decodificador en los minitérminos, salidas, que hacen 1 la función mayoría, y todo eso le aplico la sumatoria, la suma lógica, bueno, lo que obtengo directamente en la salida es la función mayoría. Es decir, esto que está acá, el circuito, un decodificador de 3 a 8, de 3 variables de entrada a 8 salidas, cableadas las salidas que corresponden a los términos, a los valores que hacen 1 en la función, a las entradas de un sumador lógico, me dan como resultado directamente la función n. Y lo que quiero mostrar es que no hicimos ningún tipo de simplificación, ningún tipo de tabla de Carnot, ni método de Quick-McCloskey para simplificar la función. Directamente agarramos un decodificador, cableamos las salidas que corresponden, en este caso las que hacen 1 la función, equivalente a sus términos, y listo, con un comportador obtuvimos la función mayoría. Es decir, es una forma muy rápida, muy simple, muy directa de implementar una función. Con multiplexores, cosa bien, puede ser tan directa que en este caso, fíjense, lo que tenemos es otra vez la tabla de la función m que vimos antes, la función mayoría, y tengo acá un multiplexor de A, B, C, son las mismas A, B y C, las variables, y lo que hago, fíjense, es directamente copio los valores que toma la función mayoría en las entradas del multiplexor, y lo que obtengo en la salida no es otra cosa más que la función m. Es decir, f, por escribirlo acá, es directamente m. ¿Por qué? Porque para la entrada 0, 0, 0 de A, B y C, o sea, cuando selecciono esta entrada, pongo un 0, lo que voy a tener en la salida de f va a ser un 0. Cuando lo mismo para las combinaciones de 1 y 2, cuando aparezca el equivalente decimal 3, o sea que sería esta, es decir, cuando aparezca 0, 1 y 1, va a estar seleccionada esta entrada, y como ahí puse un 1, lo que voy a tener en F va a ser un 1, que es este caso de esta combinación. Es decir, estoy trasladando los valores de la tabla de verdad directamente a las entradas del multiplexor, y lo que obtengo en la función F es directamente M. F implementa a M en forma directa. Esto es muy fácil y muy directo, es prácticamente copiar y pegar. Sí, lo que tengo es un multiplexor
con la cantidad de variables de selección igual a la cantidad de variables de mi tabla de verdad. No siempre pasa eso, a veces puede ser que tenga una cantidad de variables menor, con lo cual ahí tengo que trabajar un poquito, no mucho. O sea, si tomo, por ejemplo, A y B como variables de selección, bueno, ahora lo que voy a tener que hacer es esto. Veo los valores, veo cuánto vale C para las combinaciones en las que A y B sean iguales. Por ejemplo, fíjense que en la tabla de verdad, las dos primeras filas, A y B son iguales, valen 0. En este caso, C vale, C cambia de 0 a 1, entonces esto va a pasar siempre. Y ahí miro para cada valor de C lo que vale M. Por ejemplo, para este caso, cuando A y B valen 0, si C vale 0, M vale 0. Y si C vale 1, M vale 0. Es decir, no importa lo que valga C, la función M vale 0. Para esta otra combinación, cuando A y B valen 0 y 1 los dos, sería este caso. Acá miro y digo, si C es 0, M vale 0. Si C vale 1, M vale 1. Entonces, ¿qué relación hay entre C y M? Bueno, que directamente M es igual a C. Función M vale C. Para A y B, valiendo 1, 0, que serían estas otras dos filas de la tabla, bueno, exactamente lo mismo, es el mismo caso que el anterior, es decir, vale C. Y para la última combinación, para A y B, valiendo 1, no importa lo que valga C, M vale 1. Es decir, eh, la función M vale 1. Lo que hago entonces ahora es directamente copiar lo que hice, 0, C 1 y 1, lo coloco en las entradas de mi multiplexor, el multiplexor más chiquito, con A y B como variables de selección, y ahora C ya no va a estar como variable de selección, no puedo porque tengo solamente dos entradas de selección, pero C va a entrar ahora como una variable de entrada y este circuito es exactamente igual, hace lo mismo que el que habíamos visto anteriormente. ¿Se entendió esto? Profe, como para ver si entendí, cuando A y B valen lo mismo, entonces no importa el valor de C en cuanto a la salida. Y cuando A y B valen igual, sí tienen, no sé si dije bien, pero si A y B valen distinto, ahí sí interviene C, digamos, algo así. No es así, no es así, fíjate, volvemos a explicarlo. Agrupamos de a dos filas de la tabla de verdad, porque de a en dos filas contiguas, A y B valen lo mismo, ¿sí? O sea, fíjate que en estas dos primeras filas A y B valen 0, las dos, ¿es cierto? En estas dos filas valen 0, 1, ¿ok? En estas dos filas siguientes valen 1, 0, y en estas dos últimas filas valen 1, 1. Por eso agrupamos estas dos filas. Y ahí miramos qué relación, qué relación hay entre C y M, ¿sí? O sea, C influye en el valor de M, ¿cómo influye? Bueno, en este caso miramos que, ¿se entiende? O sea, A y B son 0 para estas dos filas. Pero en esta primera fila C vale 0 y C vale 1. Siempre pasa lo mismo, ¿sí? En este agrupamiento, eh, en una fila vale 0, en la otra 1 y así sucesivamente. Ahora, miro para cada par de filas qué pasa entre C y M. Eso es lo que miro. Acá, por ejemplo, lo que voy a mirar es que, eh, miro esto. Acá no importa lo que valga C. Si C vale 0, M vale 0. Y si C vale 1, igual M vale 0. Entonces, ¿cuánto vale M para estas dos filas en función de C? Vale 0 siempre. ¿Entienden? Ok, sí, sí. Ahora, miro la segunda fila y miro otra vez qué pasa miro las tercera y cuarta fila, perdón. Miro qué pasa entre C y M. Acá lo que veo es que el valor de M copia el valor de C, ¿cierto?
Fíjate que M es igual a C, en este agrupamiento. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale acá? Vale C, directamente. Voy a la tercera. ¿Qué pasa al tercer agrupamiento de A y B? Pasa lo mismo que antes. Entonces, ¿qué pongo acá? Pongo C. Y voy a la última y miro. Entre C y M, ¿qué pasa? Bueno, veo que para C igual a 0, M vale 1. Para C igual a 1, M vale 1. Es decir, C no influye en el valor de M. M siempre vale 1. ¿Está? Y entonces estos 4 valores son los valores que pongo en la entrada del multiplexor. Estos 4. ¿Está? Ok, Bueno, sí, sí. ¿sí? Es mirar un poquito, trabajar un poquito más. Lo mismo hay que hacer, en el caso anterior. Yo les hice trampa en algún sentido, les puse todos los casos, este, todos los casos en los que fáciles, pero por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si el decodificador, en vez de ser un decodificador de 3 a 8, es un decodificador de 2 a 4 y tengo que implementar esta función? Bueno, hay que trabajarlo un poco también, eso lo van a hacer en los ejercicios prácticos. Pero básicamente la idea es que hay que usar 2 decodificadores, obviamente. ¿Está? Bueno, eso lo van a ver en los prácticos, no nos vamos a detener ahora en esto, lo van a resolver en eso. Un circuito que lo mostramos, nada más, acá lo mostramos y lo vamos a usar dentro de 2 semanas. Empecemos a armar nuestro procesador. Es el desplazador combinacional. Desplazador combinacional es esto, no se asusten por todas estas rayas, esto es muy fácil de entender. Son, por ejemplo, 4 multiplexores de 2 variables de selección. Acá son las mismas para cada caso. S0 y S1 son las variables de selección que entran por igual a los 4 multiplexores. Los 4 multiplexores son iguales, que lo que cambia, por supuesto, son sus conexiones en la entrada. Pero este circuito permite transferir un valor desde la entrada a la salida. La entrada es esta entrada de 0, de 1, de 2 y de 3. Y las salidas son estas, las Y 0, y 1, y 2, y 3. ¿No? Entradas, salidas. Este circuito lo que hace es esto. Permite transferir el valor que está presente de entrada, transferirlo a la salida igualito, sin cambio. O sea, tengo un valor binario en D0 y lo transfiero y aparece igualito en la salida. O sea, no hago absolutamente nada. Lo copio un valor de la entrada, lo hago aparecer en la salida. O bien, puedo hacer que este valor de 0, de 1, de 2 aparezca en las salidas, pero desplazado un bit hacia la izquierda. Y si, o también desplazado hacia la derecha. Y acá, bueno, ustedes ya lo tienen escrito acá, pero qué significa desplazar un valor? Acá necesitaríamos un pizarrón que no tengo, ¿no? Lamento no tenerlo, pero si ustedes se fijan, un valor binario desplazado una posición a la izquierda es un valor multiplicado es el valor multiplicado por 2. ¿Está? A ver, trato de buscar alguna tabla de verdad. Acá, fíjense. Miren este valor. Fíjense este valor. Este valor es el 0, 0, 1. ¿Está bien? Si yo lo desplazo hacia la izquierda, o sea, si corro todos estos valores hacia la izquierda de una posición, sería este caso. Uno se corre acá, este 0 se corre acá, y bueno, y este 0 aparece de algún lado. No importa. Pero fíjense, este valor es el 1, el número 1. Este valor es el número 2. Miren ahora este. Supónganse que corro todo una posición a la izquierda, sería este caso. Corro este 1 acá, desplazo este 0 acá, este 0 aparece de otro lado. Qué relación hay entre estos valores? Este es el valor 2 y este es el valor 4. O sea, cada vez que desplazo
en binario un valor hacia la izquierda, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando por 2. ¿Sí? Estoy multiplicando por 2. Acá desplacé a la izquierda y este 1 lo multipliqué por 2, obtuve el valor 2. Este valor 2 lo desplacé a la izquierda, desplacé todos los bits a la izquierda y obtuve el valor 4, o sea, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. No hace falta que volvamos a hacer todo el ejercicio. Si desplazo este valor a la derecha, lo que estoy haciendo es dividir por 2. 4 dividido 2 es 2. Y tengo 4. Y tengo 2 dividido 2 me da 1. Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, en este caso, si desplazo los unos para acá y este 0, tengo este valor 3. Desplacé todo hacia la izquierda, obtengo el valor 110, que es el valor 6. ¿Está? Entonces, en un pizarrón lo veríamos facilísimo. Traten de entender este concepto de forma abstracta. Cuando desplazo un valor hacia la izquierda, lo multiplico por la base, en realidad. ¿Está? Cuando lo desplazo hacia la derecha, lo divido por la base. Si es en decimal, imagínense ustedes ahora. Tengo un 1. Lo corro a la izquierda una posición, ¿qué valor tengo? El valor 10. Lo corro a una posición, tengo el valor 100. Lo corro a una posición a la izquierda, tengo el valor 1000. O sea, cada desplazamiento en la base en la que estoy trabajando implica multiplicar el valor que estoy desplazando por la Bien, base en la que estoy trabajando. ¿Se entiende este concepto? cole. Si lo viéramos en un pizarrón sería facilísimo. Bueno, en concreto, Ahora sí me va bien. cuando tengo salida y ese 0, vamos a tratar de ver en esta tabla de verdad todo lo que estuvimos diciendo. Cuando tengo ese 1 y ese 0 en 0, fíjense, cuando tengo el multiplexor, ¿qué es lo que va a pasar? La entrada del multiplexor correspondiente al valor 0 va a ser la que va a aparecer en la salida. Entonces, si tengo ese 0 y ese 1 igual a 0, el valor de D3 que está conectado a la entrada 0 va a aparecer a la salida. El valor de D2, que está en la entrada 0, va a aparecer en la salida. El valor de D1, que está conectado en la entrada 0 de este multiplexor, va a aparecer en la salida. Y el valor de D0, que está en la entrada 0 de este cuarto multiplexor, va a aparecer en la entrada. Es decir, ¿qué hice? Transferí de la entrada D a la salida Y sin ningún tipo de cambio. ¿Está? ¿Qué pasa ahora si ese 0 y ese 1 valen 0 y 1? O sea, esta combinación. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a mirar, a ver. Van a estar habilitadas las entradas 1 de todos los multiplexores, van a aparecer en las salidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este multiplexor de la izquierda, lo que va a aparecer en la entrada ahí va a ser este valor IR, que va a ser un 0 o un 1. 0 o 1, pero conceptualmente es IR, que es este. En este multiplexor, ¿qué va a aparecer en la salida? Vengo por este caminito, miro el 1 y veo que hay acá, y lo que hay es D3. D3, es decir, D3. Vengo en este multiplexor, vengo por su entrada 1, miro, subo acá, veo qué es lo que hay conectado acá, y lo que está conectado es la entrada de 2. Vengo a al último, vengo por la entrada 1, miro qué es lo que hay, y lo que hay es la entrada de 1, o sea, de 1. ¿Qué hicimos con esta operación? S1 es igual a 0, desplazamos el valor de 3, de 2, de 1, de 0, lo desplazamos a la derecha. O sea, dividimos por 2 el valor numérico que estaba en D0, lo dividimos por 2 y lo hicimos aparecer en las entradas Y. ¿Estamos? Otra vez, sí. Ahora ese 1 y ese 0 valen el valor 2 binario. ¿Cuál va a estar habilitada? El canal 2. Vengo a I3, ¿qué es lo que hay en I2 conectado? De 2. Vengo por I2, por el canal 2, que es lo que está de 1. Vengo por acá por la de 2 y que está de 0. Y vengo al último multiplexor y vengo y me encuentro con este valor IL, input left, quiere decir esto. Bueno, que es lo que aparecerá acá. ¿Qué hicimos acá? Desplazamos de a la izquierda. Si IL es 0,
acá era 0 y R, bueno, es como que multiplicamos por 2 el valor de la salida. Y en el caso que fueran 1, 1, acá fíjense que en todos los casos las salidas 3 están conectadas al mismo valor, que es un valor K, lo usamos para representar una constante, quiere decir que transferimos un valor K, 0 o 1, una constante, ahí. O sea, si ese 1 y ese 0 son 1 los dos, en las salidas I3 lo que va a aparecer es un valor constante 0 o 1, lo que valga acá. ¿Está? No hicimos nada, no multiplicamos, no dividimos, lo que hicimos fue poner una constante. Bueno, esto es una operación matemática que los procesadores hacen todo el tiempo, son operaciones matemáticas que los procesadores hacen todo el tiempo y lo vamos a ver ahora a continuación cuando veamos una unidad de aritmético lógico. Bien, y vamos a ir a lo que es la parte de aritmética, ya entrando al final de esto, de lo que vamos a ver ahora. Ya vimos decodificadores, vimos multiplexores y multiplexores, vimos qué hace cada uno, vimos cómo implementar funciones lógicas con cualquiera de los dos, y vimos esta última aplicación que era cómo hacer un desplazador combinacional, es decir, un circuito que multiplica o divide en binario, por 2 siempre. Y ahora lo que vamos a ver son el último de los circuitos que vamos a ver hoy, que son los circuitos sumadores. Al final vamos a juntar todo y vamos a ver una unidad aritmético lógica que es la herramienta fundamental de cualquier sistema procesador de cálculo. Bueno, no se asusten. Empecemos con los sumadores. Los circuitos sumadores implementan la función de la suma aritmética, no la suma lógica. La suma lógica ya la sabemos perfectamente cómo se hace, con qué se hace. Ahora lo que nos interesa es sumar la aritmética convencional. Para eso se hicieron los procesadores, si se acuerdan, lo en la clase pasada, el primer procesador, el 2004, se diseñó, Intel lo diseñó para una empresa japonesa que quería hacer calculadoras aritméticas. Bueno, entonces, para la suma, y acá repasamos, otra vez voy a extrañar el pizarrón, pero tratemos de ir imaginando, para la suma de un dígito intervienen dos operandos de entrada y uno de salida, que es el resultado. O sea, sumo 1 más 1, dado es 2, que es la salida, ¿no? Pero además, en cualquier base es necesario establecer una salida adicional para contemplar el acarreo que se produce cuando la suma de dos dígitos es mayor que el símbolo de mayor valor de la base. ¿Está? O sea, a ver, imagínense que estamos en un pizarrón y yo escribo 5 más 7, vamos así siempre, y lo que obtengo es, abajo del 5 y del 7, obtengo un 2, y me llevo un 1, y ese 1 lo escribo a la izquierda del 2, y el resultado es el número 12 decimal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están visualizando todo imaginariamente? Entonces, sumo 5 más 7, escribo abajo del 5 y del 7, la raya horizontal que representa la suma, escribo el 2, y a la izquierda del 2 escribo el 1 que me llevé de la etapa siguiente. ¿Está? Si sumamos en base 2, vamos a tener lo mismo, el sumando y un acarreo. Es decir, la tabla de verdad de dos dígitos binarios es esta. Primero la suma. ¿Ah? Primero la suma. Es decir, lo que tengo es 0 más 0, y ahora 0 más 0 es la suma aritmética. 0 más 0 es 0. ¿Cuánto me llevo? 0. Si sumo 0 más 1, ¿cuánto vale la suma? 1, porque 0 más 1 es 1. ¿Cuánto me llevo? Nada, 0. Si sumo 1 más 0, el resultado es 1. Eso es 1 más 0. Estamos haciendo suma aritmética, recuerden. ¿Y cuánto me llevo? 1. Si sumo 1 más 1, ¿cuánto es el resultado? El resultado es 2, pero el resultado de mi sumando es 0 y me llevé el 1 para la etapa siguiente. Entonces, la suma es esto y el acarreo, el me llevo a la etapa siguiente es esto.
Entonces, con esto, con esta tabla, si tengo una tabla de verdad, puedo hacer un circuito que implemente esta tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la suma aritmética. Tengo dos bits de entrada y voy a tener 2 bits de salida. Uno que es el bit suma o el bit resultado, y el otro C que es el acarreo, que se llama C y lo dejamos como C porque es carry en inglés, y nos vamos a ver el carry de acá hasta que se reciban, que se va a llamar siempre C. Entonces, el circuito es este. El circuito es este. Es muy fácil, obviamente, porque es la hora exclusiva de A y B, tabla de verdad de la función hora exclusiva, y la función C también es muy fácil, es la función AND de A y B. Entonces, esto es el bit de resultado y este es el bit de acarreo. Pero esto no es un sumador, esto es un semisumador. ¿Por qué? Porque en realidad esto sirve para sumar el dígito menos significativo de un número que no tiene nada a la derecha. En realidad, como tenemos que sumar para hacer un sumador de 2 bits, no hace falta mucho. Todo el mundo sabe sumar 2 dígitos, en realidad nos interesan hacer sumas más grandes. Para eso vamos a tener que tener números de varios bits. Entonces tenemos que ver qué pasa con los bits que están en la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente columnas. Bueno, ahí entra a jugar entonces el efecto del acarreo de la etapa anterior, lo que me llevé de la etapa anterior. Y eso se representa así. Ahora tengo otra vez A y B, que si se fijan hasta acá, es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el acarreo de entrada era 0. Pero ¿qué pasa si ahora tengo un acarreo de entrada? Si ahora me traigo algo de la etapa anterior. Bueno, ahora hay que empezar a sumar otra vez. Si yo tengo 0 más 0, antes era 0, pero si me llevé un 1, si me traje un 1 de la etapa anterior, ahora el resultado otra vez es 1 y el acarreo de salida es 0. Si tengo 1 y 1, 1 más 0 más 1, el resultado es otra vez el resultado es 0 y me llevo 1. Si tengo otra vez 2 unos y un 0, el resultado es 0, me llevo 1. Y si tengo 3 unos, ahora el resultado va a ser 1 y me llevo un 1 para la etapa siguiente. Es decir, esta es la tabla de verdad de un sumador completo, un sumador que contempla el valor de los bits y a su vez también como variable de entrada el acarreo de la etapa anterior. Todo esto se puede armar un circuito, por supuesto, pero se arma fácilmente concatenando 2 semisumadores. ¿tá? 2 semisumadores. Este es el sumador completo y, digamos, además, el acarreo de entrada se puede hacer con el acarreo previo, el acarreo de la etapa anterior. O sea, la suma va a ser siempre, el bit de suma va a ser siempre el acarreo, la concatenación de las horas exclusivas, de estas horas exclusivas, con el acarreo de entrada. Y el acarreo de salida va a ser siempre la suma del acarreo de salida con el acarreo de salida de la etapa anterior. Este circuito implementa un sumador completo. Esto es para un bit. Ahora entonces, si yo tengo que hacer un sumador de varios bits, bueno, ¿qué voy haciendo? Directamente voy concatenando en cascada cada uno de estos circuitos. Esto ya va a ser el full adder, sumador completo, y acá voy a tener A0B0, voy a tener la salida de ese sub 0, del bit menos significativo, este va a ser el acarreo de entrada, el acarreo de salida de esta etapa es el acarreo de entrada de la etapa siguiente, y así sucesivamente voy armando una cadena y obtengo un sumador de la cantidad de bits que necesite. A mí me interesa. Muy bien, estaba el sumador. Lo complicamos un poquito más. Entonces, un circuito de sumador completo hace la suma aritmética de 2 bits, que son sub i, b sub i, y del acarreo de entrada c sub i. Los resultados van a ser c sub i lo llamamos acá, y c sub i más 1 el acarreo de
la etapa anterior. Y entonces, esto es C sub i más 1, G, la salida, va a ser A sub i más B sub i más C sub i, y acá, en la excepción a la regla, el símbolo suma, el símbolo más es la suma aritmética, no la suma lógica. ¿Está? Eso es lo que estamos expresando. Además, un circuito puede convertirse en un sumador-restador mediante el agregado de una línea de control. Y acá recordamos lo que dijimos en esas cosas para recordar. ¿eh? Si yo pongo un 1 en S sub 0, ¿qué es lo que hago con B sub i? Si es un 1, lo que hace esta compuerta lógica es complementar el valor de B sub i. O sea, lo que aparece acá es B sub i complementado. Si S0 vale 0, lo que aparece en la salida de valor exclusiva es B sub i sin complementar. O sea, S0 funciona como un complementador, de acuerdo al valor, del valor de B sub i. Si S0 es 0, no complementa, y si S0 es 1, sí complementa el valor de B sub i. ¿Para qué todo esto? Bueno, ¿por qué? Porque si S0 es 0, lo que tengo directamente es que esto funciona como la suma, directamente de A y B. Si S0 es 1, lo que voy a tener es, y C sub i pongo también en 1, voy a tener que esto va a ser A más el complemento de B más 1. Esto, el complemento de B más 1 es B complemento a 2. Y si ustedes se acuerdan, A más el complemento a 2 de un número es A menos, o se implementa la resta aritmética de los dos valores. Es decir, con C sub i igual a 1, con S0 igual a 1, complemento B, le sumo un 1 que viene por la carrera de entrada, y lo que estoy haciendo en realidad es la resta de A menos B, directamente. Y entonces, acá listo esto, S0 y C sub i como variables de entradas, y las operaciones que obtengo. Con 0, 0 es la suma directa, estamos o sumándole 1 o restándole 1. Antes el valor de B o el valor de B negado. Es decir, transferimos, incrementamos, decrementamos, sumamos con acarreo o restamos. Simplemente con el agregado de estas variables, S0, S1, y con el acarreo de entrada, este circuito, que es un sumador completo, permite hacer todas estas operaciones. Sumar, restar, incrementar, decrementar o transferir un valor de la entrada a la salida sin hacer ningún tipo de cambio. ¿Ah? Bien, esto entonces este circuito así de simple, por supuesto para un bit, es lo que se llama unidad aritmética, porque permite hacer todas estas operaciones: suma, resta, incremento, decremento o directamente nada. Si a esto le agregamos ahora este otro bloque que está acá abajo, que es un multiplexor, ¿se acuerdan del multiplexor que tenía dos entradas de selección? Iba seleccionando de acuerdo a este valor lo que aparece en las entradas. Con esta variable de selección igual a 0, aparece este valor en la entrada, que es, ¿qué cosa? La negación, el complemento de A. Si es 0, 1, va a aparecer lo que tengamos en la entrada 1, que va a ser la AND de A y B. Si es 1, 0, es el valor 2, lo que tendremos es la OR, y si tenemos 1, 1, tendremos la OR exclusiva siempre de A y B. Esto que teníamos acá era el sumador completo, que ya lo habíamos visto antes, sumador restador, o sea, este es todo lo mismo que habíamos visto antes, y agregamos este otro multiplexor que nos permite seleccionar entre la salida de la unidad aritmética o la salida de la unidad lógica, que es esta. Y esto que tenemos acá, así como está, es una unidad aritmético-lógica de un bit. Esto es el
corazón de cualquier procesador, es lo que hace los procesos en cualquier procesador. Todos los procesadores, de lo más simple hasta lo más complejo, hacen estas operaciones. Sumar, restar, transferir, complementar o las 4 operaciones lógicas que están, eh, que están listadas acá. La tabla de este funcionamiento es esta. Ahora agregamos esta, hasta acá era lo que habíamos visto anteriormente, de la unidad aritmética, y le agregamos ahora estas 4 operaciones, y lo que tenemos son las operaciones lógicas NOT, AND, OR y OR exclusiva, todo en el mismo circuito y con este mismo grupo de variables. Esto es entonces la tabla de funcionamiento de una unidad aritmético-lógica. Acá aparecen estas X por lo que habíamos dicho antes. En este caso no nos importa el valor del acarreo de entrada, igual vamos a estar implementando, en este caso, las funciones lógicas. Como aclaración nomás, si alguna vez ven un circuito real de una unidad aritmético-lógica, en realidad el circuito eh, es más simple, se puede hacer un circuito más simple, se puede construir con menos componentes, menos compuertas, pero este circuito que vimos en realidad es bastante más fácil de entender, bastante más fácil de entenderlo inclusive visualmente. Visto como un bloque funcional, entonces ahora ya vimos qué es lo que hay adentro, lo metemos todo adentro de una caja con sus variables de entrada que serán A sub i, B sub i, los dos operandos, C sub in, que es el acarreo de entrada, las variables de selección que vimos antes, S0, S1, S2, y las dos etapas de salida, que será la salida de datos y el acarreo de salida. Esto es una unidad aritmético-lógica de un bit. Ahora, obviamente, las unidades aritmético-lógicas de un bit en general no sirven, tenemos que operar con varios bits. Bueno, lo que se hace simplemente es combinar, conectar en cascada varias de estas unidades. Siempre las variables de selección van a ser las mismas para todos los bloques. O sea, S0, S1 y S2 van a estar ejecutando siempre la misma operación, o suma, o todos van a sumar, o todos van a restar, o todos van a transferir, o todos van a hacer la función AND, OR o la que sea. Y lo que está conectado en cascada son los acarreos. El acarreo de salida de uno será el acarreo de entrada de otro y así sucesivamente. Esto es una unidad aritmético-lógica, en este caso, de 4 bits. Del bit 0, del bit 1, del bit 2, del bit 3, y así sucesivamente. Profe, disculpe, me quedó una duda. Sí, Entonces, cada caja, digamos, aritmética lógica, hace sí. una función determinada. Hace siempre la misma función. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, fíjate esto, fíjate esta conexión. Fíjate que esta conexión es exactamente la misma. Mirá, S2 está conectado a S2, sigue a este otro y es S2, y sigue a esta otra y es S2. S0, S0 que viene de acá, está conectado a S0, está conectado a S0 y está conectado a S0. O sea, estas conexiones son iguales siempre. Si cruzamos algún cable acá, listo, esto deja de funcionar, hace cualquier cosa. Las variables de selección son iguales para todos los bloques, los bloques de un bit individuales de la unidad aritmética lógica. ¿Sí? Perfecto, profe. Esto, Gracias. A sub i, B sub i, sí, por supuesto cada uno está conectado o al bit que corresponde, al bit que tiene que operar, y sí, los acarreos están todos conectados en cascada. Pero esto, lo que está acá abajo, es sí, siempre igual para todos. Entonces cada uno hace la misma función. Bueno, y este es digamos, la representación de lo que es la ALU en general. Ustedes en la bibliografía la van a ver como una B corta ancha, como si fuera una cosa, no voy a hacer exacto otra vez, pero o sea, lo pueden ver como una cosa así, y así, o sea, como si fuera una B corta. ¿Eh?
o sea, por esta parte, o se lo puede ver así como lo dibujé yo acá, no importa, lo importante es que, eh, lo importante es que esta es la función. En realidad, esta hendidura acá, esta vez se hace para representar, que ayuda mucho en circuitos más complejos, para ilustrar dónde está la ALU, que representa que en realidad son dos brazos, porque siempre hay dos operandos, un operando A y un operando B. ¿Estamos? Simplemente esa es la idea. Bueno, y esto ya haciendo lo último. En las operaciones que realiza una ALU, una unidad aritmética lógica, se producen resultados que en muchos casos determinan que a continuación se realiza una operación u otra, dependiendo de determinadas condiciones resultantes de una operación. Por ejemplo, en un lenguaje de programación cualquiera hay una sentencia if. La sentencia if está preguntando si se cumple una determinada condición. Esa condición va a ser que si, por ejemplo, un contador, una operación, el resultado fue 0 o no. Bueno, ¿cómo sabe el sistema procesador? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sabe que se produjo esa condición? Bueno, justamente a través de esto que se conocen como banderas o flags, bandera en inglés, que representa esto. En todos los procesadores, todos, sin excepción, siempre van a estar presentes estas operaciones que son, estos flags, estas banderas que son una salida C, que como ya vimos es el carry, el acarreo, que ya lo vimos, vale 1 si el acarreo de salida es 1 y 0 en caso contrario, ya vimos en la práctica qué es el acarreo, bueno, lo mismo que vimos es esto que aparece, una salida S que es 0 si el valor de la ALU, de la última operación en la ALU es positivo, y 1 si es negativo. Ustedes se acuerdan que en la aritmética asignada siempre se dejaba el último bit como bit de signo, ¿cierto? Y si el bit de signo era 0, quería decir que todos los bits que estaban a la derecha de ese valor eran positivos, y si ese bit era 1, quería decir que el número que estaba representado a la derecha era un número negativo. Entonces, esto es lo mismo. Si el bit S es 0, quiere decir que el número es positivo y 1 si es negativo. Una salida Z que se pone a 1 si el valor de la ALU es 0 y 1 en caso contrario. Es decir, si la suma, si la operación que realizamos de suma, de desplazamiento, deja todos 0 los bits de la ALU, las salidas de la ALU, esta salida Z se pone a 1. Y si el resultado es distinto de 0, o sea, si hay algún 1 en algún lugar, o varios 1 o todos unos, el valor de Z va a valer 0. Y finalmente una salida B, que es de desbordamiento, que se dice que es 1 si el resultado de la última operación realizada produce un desbordamiento o sobrecapacidad, para 4 bits, por ejemplo, que es lo que veníamos viendo, si el resultado es mayor que 15 o menor que menos 16. Si eso se produce, vale 1. Si no se produce el desbordamiento, o sea, si lo que sumé me dieron los 4 bits para el resultado, o hubo que mandar pedir un préstamo a algún otro lado, bueno, en ese caso el valor es 0. Y estas funciones se describen así. Esta es la ALU que ya habíamos visto. Este va a ser el acarreo, va a ser el acarreo de salida directamente, es el bit carry. El signo va a ser el valor de 0 a 1 del bit más significativo, porque así se definía el signo en la aritmética asignada. El valor de z va a ser, esto es, fíjense, va a ser, para que valga 0, va a ser la suma lógica, o sea, la suma lógica, complemento de z, ¿Qué pasa? y por último, el valor de B o sobrecapacidad va a ser la hora exclusiva de C3 y C4. Eso es fácil de estos cuatro Tengo, bits
Softlax, Softlax con de la- señal de WhatsApp, ¿no? ¿Alguna Por consulta? eso no le pude responder, no me envían ni un solo ¿Alguien mensaje tiene si le el puedo avisar. micrófono abierto, por favor? Y lo cierra. Si no es para una consulta. Gracias. ¿Alguna consulta entonces sobre esto? Este conjunto de B, C, S y Z se denomina palabra de estado. Palabra de estado. Eh, ya lo vamos a ver cómo se transforma en un registro de estado. Y es súper importante para las operaciones condicionales que cualquier procesador tiene que hacer en función de los resultados que se produzcan en la unidad aritmético-lógica. Eso lo vamos a ver, empezar a ver en la última clase. Y esto es lo último, separadores de estado, creo que ya lo vimos, me parece, creo que lo vimos en la introducción. Lo repetimos, no forman parte del álgebra de Boole, pero en los circuitos lógicos que utilizan buses, o sea, líneas bidireccionales, que se conectan varias entradas y salidas, es común, o casi necesario, utilizar separadores tri-state que representan y funcionan según la tabla de verdad. Esto lo habíamos visto en la introducción. O sea, son líneas que si H está en 1, no pasa nada, funciona todo, la entrada aparece en la salida, pero si H es 0, no importa lo que tengamos en la entrada, en la salida lo que tenemos es nada, ni un 0 ni un 1, es directamente como si el circuito estuviera abierto, como si hubiéramos levantado ese pin del circuito integrado. Es una condición de high Z de alta impedancia que deriva del funcionamiento eléctrico y significa esto, significa como que está desconectado. Ya lo vamos a ver después en otras aplicaciones. Muy bien, terminamos aquí. Otra vez, la bibliografía de siempre y cualquier libro que encuentren sobre el tema, seguro que sí. ¿Preguntas, dudas? Tienen entonces la guía de trabajos prácticos, además de esta presentación en PDF, está en la aula virtual. Vayan mirando la guía de trabajos prácticos, vayan haciendo todo lo que puedan, porque son muchos ejercicios, no van a hacer todos los ejercicios en el tiempo de la clase del lunes, así que hagan lo que puedan y llévense ya las preguntas. Pero se encuentran entonces con Walter Barrios para la guía de trabajos prácticos el próximo lunes. ¿Estamos? El resto nos encontramos para ver la clase que continúa esta, la clase de circuitos secuenciales, el martes que viene, por el enlace de Zoom de los martes, comisiones 2 y 3, y en forma presencial nos vemos el miércoles, o sea, en este horario, en realidad a las 5 de la tarde, 5 y moneditas, nos vemos en el aula 6, con la comisión número 1. ¿Estamos?